Dios bendiga en esta noche. Ay, pero ese amén no me salió como yo esperaba de ustedes. Dios bendiga en esta noche. Gloria a Dios, qué bueno que estamos en la casa del Señor y hemos despertado a un nuevo día, a una nueva tarde, una nueva noche con el Señor. Qué bueno que estamos todos reunidos aquí y con una victoria que hemos recibido, ¿no? Porque cada uno de hoy hemos recibido una victoria porque hemos vencido, hemos llegado aquí hasta la casa del Señor. Así que como hemos vencido, yo quiero que busquemos el Salmo número 1. Vamos a leer el Salmo número 1. Te alabamos, Jesús. Te damos gracias, Señor, en esta hora, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Salmo número 1. ¿Lo tenemos? Lo leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, son como el tálamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta hora, Señor, porque hemos tenido una victoria en ti, Señor. Hemos confiado en tu palabra. Hemos confiado, Señor, en que tú nos proveerás, Señor, y tú harás justicia, Señor, sobre esta casa. Te pedimos, Señor, de manera especial por los que vienen de camino. Señor, protégelos, cuida, guárdalos, Señor. Quita todo obstáculo, Señor, ahora mismo. Tráelos, Señor, tómalos de tu mano derecha, Señor. Tráelos hasta aquí, hasta tu casa, Señor, para que se gocemos juntos con este grupo de hermanos, Señor, que se ha reunido en esta noche, Señor, para honrarte, Señor, para glorificar tu nombre, Señor. Y en esta hora te pedimos por los que han venido cansados, los que han venido, Señor, en esta hora, Señor, enfermos, adoloridos, Padre, Señor, en sus cuerpos, Señor. Te pedimos, Señor, sanación. Que tu Espíritu Santo se mueva con poder en esta noche, Señor. Sea tú con nosotros, Señor, dando la enseñanza de lo alto, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, directamente, Señor, hablando a nuestros corazones y hablando, Señor, a todo nuestro ser. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Adoramos. ¿Cuántos han venido a adorar al Señor? ¿Cuántos han venido a adorar al Señor? Amén. Vamos a darle gloria y honra al que reina. Al que vive por la eternidad, al poderoso Rey, al que reina con autoridad y permanece fiel. Todos sus hijos se gozarán y toda lengua confesará. Sea la gloria, honra al que reina con poder, al Cordero que ha vencido y permanece fiel. Sea la gloria, honra al que reina con poder, al Cordero que ha vencido y permanece fiel, y permanece fiel. Al que vive por la eternidad, al poderoso Rey, al que reina con autoridad y permanece fiel. Todos sus hijos se gozarán y toda lengua confesará. Sea la gloria, honra al que reina con poder, al Cordero que ha vencido y permanece fiel. Sea la gloria, honra al que reina con poder, al Cordero que ha vencido y permanece
y permanece fiel. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. Santo eres Dios. Gracias, Señor. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos tienen hambre del Señor? Amén. ¿Cuántos tienen hambre de su presencia? Yo tengo mucha hambre de su presencia. Yo anhelo sentir día a día su Espíritu Santo en mi vida. Así que vamos a cantarle al Señor. Vamos a tomar este momento para levantar nuestras manos, para olvidarnos de todo lo que pasó en el día de hoy, las preocupaciones, las situaciones, la familia, los hijos. Y vamos a simplemente pensar en Dios. Vamos a olvidarnos de todo y involucrarnos en su presencia y dar el todo por el todo en este momento para sentir su presencia. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor. Por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. En la palabra del Señor dice en el Salmo 130, versículos 1 y 2. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Mientras estaba sentada diciendo, Señor, dame algo para darle al pueblo,
Háblame, Señor, háblame. Y buscaba, y buscaba, y buscaba. Y encontré estos versículos. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Yo anhelo su presencia. Y yo le pido al Señor en este momento que descienda su gloria, que descienda su poder, que se mueva sin temor, sin preocupación, y que cada uno de nosotros ha abierto su corazón para que Él entre en nuestra vida y quita lo que tenga que quitar y ponga lo que tenga que poner. Amén. Que así sea, Padre. Espíritu Santo, fluye, fluye, fluye. Espíritu Santo, fluye, fluye, fluye. Oh, tengo hambre de ti, Señor. 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 Vamos, pueblo. Tengo hambre de ti, Señor. 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 Vamos, pueblo, que se escuche en los cielos nuestro canto. Tengo hambre de ti, Señor. 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 Una vez más. Tengo hambre de ti, Señor. 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 Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Aleluya. Gracias, Jesús. Bendito eres, Jesús. Gracias, Señor. Dios les bendiga. Zoe, pueden sentarse por favor. Aquellos que están sintonizándonos por internet, está usted viendo la iglesia La Voz del Espíritu Santo, ubicado en la calle Carazo 146, en el pueblo de Guaynabo.
Si nos están siguiendo en las clases que estamos dando, hoy entramos en el capítulo número 5, la autoridad delegada. Así que esto es importante que usted atesore esas clases y todos los martes a las 7:30 esté pegado ahí. Si no puede llegar hasta aquí, gratuitamente las recibe allí. Pues hoy empezamos el capítulo de autoridad delegada. Sabe que todo creyente que quiera tener la autoridad tiene que saber vivir bajo autoridad. Porque la autoridad viene de Dios. Pero Dios tiene un orden para que esa autoridad se ejecute en nuestra vida. Y el mismo orden, aquellos que necesiten panfletos, hay por ahí. Mira, a ver, si no, sube arriba para que los tengan de una vez. El mismo orden establecido en la palabra es el mismo orden que tenemos que seguir aquí en la vida terrenal. Para abrir arriba y sacar los panfletos, porque hay gente nueva que necesita panfletos. Mía, pues en la gaveta, Luis, por favor. O sea que esto es bien importante, que podamos entender el concepto para que nos podamos mantener bajo la autoridad correspondiente. El concepto tiene que estar bien claro en nuestra vida. Porque si no está entendido el concepto y no lo practicamos de la manera que lo vamos a estar explicando, pues usted se sale de la autoridad y eso significa no tener autoridad. La autoridad es contra el reino de las tinieblas. Por lo tanto, esto es como en el ejército. En el ejército hay un chain of command, una cadena de comando, ¿verdad? Y esa cadena de comando tiene unos principios que tienen que seguir todo el tiempo. El que se sale de esa cadena de comando y brinca un eslabón, se sale de la autoridad porque el oficial que estaba antes de él no lo autorizó a hacer eso. Y el que está debajo de él no está autorizado a hacer lo que él desautorizadamente quiere autorizar. ¿Entiende? Pues así mismo en los principios cristianos. Porque el orden establecido te establece en un lugar de autoridad que tú no te pones, sino te pone el Señor para que tú la ejecutes conforme a su voluntad. Así que esto es extraordinariamente importante. Bueno, es que cada cosa aquí es extraordinariamente importante, pero este principio yo he visto que lo violan muy abiertamente y yo entiendo que lo hacen por desconocimiento. El resultado de violar este principio es la contaminación espiritual. Entonces usted ve líderes que están dando clases, que están orando, que están imponiendo manos y están contaminados. ¿Por qué se contaminan? Porque se salen de este principio. Es el principio cristiano más violado dentro de la iglesia. Aparte de perdonar. ¿Sabe por qué? Porque es un principio que te somete a una obediencia estricta. Y toda la obediencia que es estricta, que es rígida como principio, son absolutos de Dios. O sea que Dios no lo va a cambiar porque tú eres el pastor. Dios no lo va a cambiar porque tú eres el diácono. Dios no lo va a cambiar porque tú eres un ofrendador. Nada que ver. Ese principio está escrito para ser establecido en la tierra de los vivientes. Aquellos que le han entregado el corazón a Jesús. Y por lo tanto es un principio que no se puede violentar. Dígame usted, para que usted entienda antes de hablar del tema, si yo le privara de oxígeno a usted y le pusiera una atmósfera donde lo que hay es un 50% de gases, pero de esos gases contenidos, menos de la mitad le quito el oxígeno, ¿podría usted funcionar bien? Irse a correr. Es imposible, ¿verdad? ¿Verdad que es imposible? ¿Cuántos pueden entender que eso es imposible? Aquí no puede haber nadie que no pueda entender que eso es imposible. No es posible si yo te privo del oxígeno que tú puedas vivir. ¿Verdad que sí? Pues si Él te priva de la autoridad porque rompiste la cadena de comando, ¿tendrás autoridad? No, la vas a tener parcial. Por lo tanto, no vas a tener ninguna. Porque tú o tienes o no tienes. Aquí no hay términos medios. Y esto es importante que usted lo pueda entender. Porque así es que hay que vivir para el reino de Dios y su justicia. Ya vienen por ahí los folletos. Los panfletos, y este es un libro. Bien.
Fíjese los objetivos en la autoridad delegada, que es el capítulo número 5. Después cuadran eso con Iliana. Con Dagmari, perdón. Dagmari, cuadran el costo del folleto. Dagmari está por ahí. Ustedes la conocen. Esa guerrera por ahí que está ahí. Mírala ahí. Esa bella y elegante dama. Bueno, bien. Vamos por los objetivos. Al concluir este capítulo, usted deberá ser capaz de escribir el versículo llave de memoria. O sea que usted tiene que memorizarse el versículo clave. ¿Por qué? Porque cuando usted entra en guerra espiritual, usted no va a estar buscando en la Biblia, espérate, ¿dónde es que dice esto? Como que yo me acuerdo que era por los sinópticos, por Lucas, por Marco, por Juan. No, usted tiene que saberlo ya. ¿Para qué? Para que eso sea un depósito de autoridad por el conocimiento de la palabra puesta en usted. Si usted no tiene ese depósito, ¿dónde va a anclar la autoridad? Se va a anclar en ese conocimiento. Amén. Número 2. Identificar la fuente de quien nosotros recibimos la autoridad espiritual. Pero si yo lo sé porque ese es Dios. No, pero es que no se trata de eso. Es que es ese Dios que te da la autoridad. ¿Para qué te la va a dar? ¿Y cómo la vas a usar? Porque basado en esto es el poder de Dios. Van a verlo más tarde. O sea, que no crea que esto es simple contestarlo y ya está. No, no es así. Esto es mucho más profundo que eso. Explicar la relación entre la responsabilidad y la autoridad. Porque la autoridad se te va a dar basada en una responsabilidad. Pero esa responsabilidad va a estar basada en un compromiso. No puede estar involucrado, tiene que estar comprometido. No es lo mismo ni se escribe igual. Número 4. Explicar la responsabilidad que Jesús delegó a sus seguidores. Cuando entendemos la responsabilidad que Jesús puso sobre nosotros, que somos los seguidores de Jesús, los discípulos de Él, entonces entendemos cuál es la posición de nosotros en nuestra vida terrenal. Entendemos cuál es la motivación de nosotros en nuestra vida terrenal. Entendemos cuál es el verdadero llamado de nosotros en la vida terrenal. Porque la gente pide y pide, pero no sabe para lo que pide. Entonces, Dios no le da porque no está en dirección. Dios te va a dar cuando tú te posesionas en la posición del propósito por lo cual Él te llamó. Hasta que tú no entiendas esa dinámica, la autoridad no va a venir a residir a ti, porque ¿para qué quieres autoridad si no sabes para qué la quieres? La gente pide unción. ¿Para qué tú quieres la unción? ¿Me explico? Este capítulo tiene que ver con eso. Definir las dos palabras griegas para poder. Las dos palabras griegas para poder. ¿Por qué? Porque el evangelio es un evangelio de poder. Y si el evangelio es de poder, usted tiene que conocer qué es el poder. ¿Ok? El versículo llave aquí es bien sencillito, es cortito, de Lucas 19. Dice, he aquí, os doy autoridad de pisar serpientes, escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os dañará. Ahora mire bien, aquí hay dos marcas dimensionales en ese versículo. Y escriba. Aquí no al lado porque ese panfleto es para usted. Dice, aquí os doy autoridad de pisar serpiente. Está representando un animal terrenal. Lo que significa es que te doy autoridad sobre la tierra, terrenal. Y eso tiene una repercusión de entendimiento para nosotros, es que contra toda obra de maldad sobre la tierra, terrenal, serpiente. Serpiente, aquí, pendientes aquí. Serpiente, no veo tomando nota a la gente, aquí con papel, Biblia, papel y lápiz.
o bolígrafo. Serpiente significa la operación demoníaca en la gente, que son los que viven sobre la faz de la tierra. Ese es en ese nivel. Y cuando te dice pisar serpiente y pisar escorpiones, te está dando la representación de autoridad espiritualmente. ¿Por qué? Porque escorpiones son cuerpos celestes. Aunque nosotros tenemos escorpiones aquí en la tierra, en ese entonces él se está refiriendo a cuerpos celestes. Porque el griego, originalmente, los cuerpos celestes le tenían nombres de animales. Y ustedes lo ven todavía en el horóscopo. Entonces él le dijo, y escorpiones. Esos escorpiones son cuerpos celestes. Es decir, autoridad en los cielos. Pero en los cielos no cualquiera. En los cielos donde habita Satanás. Que es el segundo cielo. ¿Lo va cogiendo? Y entonces le dice, y sobre todo poder del enemigo. Es decir, tanto arriba, allá en los cuarteles de Satanás, como los que están abajo. Y esa autoridad la tiene usted y puede guerrear contra ella y nada os dañará. ¿Lo van entendiendo? Eso es lo que Lucas nos quiere decir 10:19. O sea que él está desatando esa autoridad sobre tu vida en la representación terrenal y en la representación espiritual a través de los escorpiones. Y después al final dice, sobre todo el poder del enemigo. O sea, el poder que tiene allá arriba, en el segundo cielo, y el poder que tiene acá abajo en la tierra, donde tú vives. Y tú y yo vivimos. Por eso usted ve, y cuando yo hago la oración, le digo a los cuarteles y le mando la orden para allá arriba. Y los ato allá arriba en el nombre de Jesús. Y eso es la autoridad en el segundo plano, que es el segundo cielo. Y el creyente tiene esa autoridad. ¿Por qué? Porque el segundo cielo está en los cuarteles de Satanás, donde sale la orden de lo que se va a hacer aquí para destruir las iglesias y él establecer su reino satánico. Las órdenes salen del segundo cielo. ¿Qué pasa? Ahí de ese cuartel del segundo cielo es que está la autoridad nuestra contra ellos también. O sea que no es solamente aquí en la tierra, sino allá arriba también. Y nos podemos meter y ordenarle allá arriba. ¿Se da cuenta? ¿Para qué? Para que ningún mal pueda sobrevenir ni sorprendernos viviendo aquí en la tierra. ¿Lo van entendiendo? Bueno, a eso está clarito ahí. Aquí viene. Dios es la fuente del poder. Él delegó todo el poder a su Hijo Jesucristo. Jesús entonces delegó el poder espiritual a sus seguidores. Este poder les permitió que cumpliesen una gran responsabilidad asignada. De manera introductoria, ya lo hemos discutido y ustedes lo conocen, se los repaso. El poder nuestro viene de Jesús en la cruz del Calvario. Al Jesús morir en la cruz del Calvario y pagar a precio de sangre por nuestros pecados, eso aplaca la ira de Dios. Por lo tanto, Él hace el último holocausto final más grande y perfecto para la paga del pecado y salvación y vida eterna y salud también. Ahí mismo, ¡fua! Toda la misma gente, toda la misma vez. ¿Qué pasa? Al Él morir y decretar el perdón, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Ahí en ese perdón, Él clava todas las potestades satánicas que a través de la gente lo mataron. Todavía no. Todavía no va esa parte de Colosenses. Ahí. Párense ahí. Ahí exactamente. Cuando dice, abre las manos. Dice, perdónalo. Porque no saben lo que hacen. Es donde Él verdaderamente asienta la autoridad contra toda potestad. Ahí. Por lo tanto, el cristiano que no perdona ya de por sí está condenado.
Porque está diciendo, yo soy más grande que Jesús y no perdono. Alábase si puede. Eso es así, hermano. Y para que usted tenga la autoridad, tiene que procesar esto. Bien procesado. Porque a mí, inmediatamente me hacen la poca vergüenza, ya lo estoy perdonando detrás. Es un estilo de vida. Y hay que hacerlo. Entonces, fíjense lo importante que es. La palabra dice en Colosenses que él exhibió públicamente las potestades, como Yesenia estaba diciendo. Esa es la evidencia de la autoridad de Cristo sobre la faz de la tierra y sobre el mundo entero. Ahora la pregunta es ¿por qué? Porque al él vencer a través del perdón y del sacrificio de la cruz del Calvario, al él vencer todas las potestades, ellos quedan públicamente expuestos, vencidos, porque no pueden derrotar lo que Dios había determinado. Lo menos que ellos esperaban era que al crucificarlo, él decretara un perdón. Al ellos ser sorprendidos de él decretar el perdón, ellos emergen como una nube todos a unirse porque fueron arrinconados a través del perdón. Alaba al Rey. Escuche esto. Cuando él le dice, perdónalo porque no saben lo que hacen, la palabra dice que se formó una nube oscura. Eso significa una densidad demoníaca. ¿Por qué ellos se unieron? Porque se vieron perdidos al él declarar perdón. Entonces se unieron y Jesús los dejó ahí, unidos todos, agarrados unos a los otros, porque lo estaba destruyendo, y fue y bajó a las profundidades de la tierra. ¿Para qué? Para traer las llaves del infierno, del Hades. ¿Por qué le tuvieron que entregar las llaves del Hades? Se la tuvieron que entregar porque él perdonó a los que lo habían condenado y lo habían crucificado. ¿Qué significa eso para el creyente? Que cuando usted perdona de corazón, usted es libertado de cualquier atadura satánica. Porque todas, en ese momento, estaban presentes ahí. Todas las representaciones satánicas. Y tiene que haber sido millones y millones de legiones para que se haya puesto oscuro el lugar. Entonces, yo lo que quiero es que usted entienda el mecanismo del perdón aquí. Porque si usted entiende el perdón, usted va a perdonar fácilmente sin problema. ¿Para qué? Para que usted pueda ser limpio y pueda retomar la autoridad que Dios le quiere dar. ¿Qué pasa cuando él toma la llave del Hades? Sube arriba y exhibe públicamente entonces todas las potestades que significan la llave del Hades. Todas. Y entonces declara, la palabra dice, triunfando sobre ella en la cruz del Calvario. Eso exactamente es lo que usted hace cuando usted perdona. Exactamente lo mismo. Porque la infección espiritual que pueda tener el hermano, la hermana, quien sea, que se enfrenta a usted mismo, ya todas fueron exhibidas públicamente, triunfando sobre ella a través de ¿qué? Del perdón. El perdón es efectivo porque él pagó a precio de sangre y a través de ese pago de sangre para aplacar la ira de Dios sobre el pecado del hombre, decreta perdón. Entonces, razone usted. El poder de la sangre de Jesús radica en su perdón. ¿Lo entienden o no lo entienden? Esto tiene que estar meridianamente claro, Orlando. Cuando él desciende a las profundidades a recoger la llave y sube, estamos hablando en el término de crucifixión, Ajá. en el pleno de la crucifixión, cuando se hace la anulación quebrada, o estamos hablando luego de él resucitar. No, nada que ver de resucitar, todavía no ha resucitado. Él baja allá abajo. Baja allá abajo. Y coge la llave del Hades. Estamos hablando espiritualmente. Perdónalo porque no saben lo que hace. Baja allá abajo. Coge la llave del Hades.
Y eso automáticamente, como ya había dictaminado el perdón, le dio la autoridad de bajar y libertar lo que había muerto en el seno de Abraham. Pero eso es otro punto que no vamos a hablar ahora. Y él sube y lo exhibe públicamente. Entonces la palabra en Colosenses dice, él los exhibió públicamente porque los venció. Esto es importante que usted entienda el concepto, porque ahí está la verdadera autoridad del creyente, en ese mismo punto que estamos hablando. Porque es donde él los vence y queda sellada esa autoridad en él. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace que él adquiriera un nombre que es sobre todo nombre. Ahora, ¿por qué es eso? Nadie que no haya sido el Hijo de Dios podía hacer eso. Solamente él. Por eso adquirió un nombre que es sobre todo nombre. El nombre sobre el cual toda rodilla se doblará y declarará que Jesucristo es el Señor. Amén. O sea, ese concepto usted tiene que tenerlo ahí, ¡pam!, bien plasmado. Vivo, real. ¿Por qué? Porque cuando vaya a reprensión de demonios o a ejecutar, el enemigo va a decirte que tú no tienes autoridad. Y si tú no estás firme en el conocimiento, ay, verdad, yo no tengo autoridad. ¿Y dónde está la autoridad mía? Y empiezas con el patinar, ya te fuñiste. No vas para ningún lado. Te comieron los dulces, como dicen por ahí. Importante eso. Bien, seguimos. No hay duda de esto, ¿verdad? No. Ok. Responsabilidad de autoridad. Cuando Jesús concluyó su ministerio terrenal y volvió al cielo, Él dejó a sus seguidores con una gran responsabilidad. Él dijo, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjese que nos ciñe con este versículo bíblico de Mateo una responsabilidad del deber tras un cumplimiento. Quiere decir que la responsabilidad del deber tras el cumplimiento viene ligada a una autoridad. Y lo va a llevar ligado a un propósito. ¿El propósito de quién? De quien da la autoridad. La pregunta se cae de la mata. ¿A qué tú has venido a la iglesia? ¿A servir o ser servido? ¿A dirigir o a que te enseñen a servir? Alaba al Rey. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos, ¿por qué queremos criticar a las otras gente? ¿Por qué queremos decir lo que tienen que hacer? ¿Por qué queremos decir lo que otros tienen que hacer? Hay que preguntarse, hermano, esto. Estamos a un nivel de cruz donde tenemos que confrontarnos nosotros mismos con la palabra. De esto se trata para subir el nivel de cruz. Cuando nosotros nos damos cuenta de eso, la crítica hacia los demás, la pesadumbre de la pobredumbre del desconocimiento empieza a desaparecer porque entendemos entonces que la crítica proviene de la carne y del intelecto humano, que a Dios no le sirve para nada. Dale un aplauso y se lo va a dar al Señor bien dado, porque es para el Señor. Esto es importante. Porque la tendencia intelectual es que usted se switche como acostumbraba a hacer en el mundo, a decir las cosas que a usted no le gustaba y a querer imponer los criterios intelectuales. Pero con Dios es diferente. Dios te puede poner un enfermo que te ministre a ti, que supuestamente está sano. Alaba al Rey. Y eso es Dios. Porque Él hace como Él quiere, donde Él quiere y en la forma que Él quiere. Hay de aquel que se atreve a cuestionar a Dios. Hay que estar loco para hacerlo. Esto es importante que lo entendamos, hermano. Porque si entendemos lo que es el perdón y la cruz del Calvario, tenemos que entender la posición por la cual Él lo hizo. Y Él lo hizo, ¿para qué? Para darnos sanidad y salvación.
Y cuando habla de sanidad, es sanidad divina, sanidad física y salvación. O es salud, como lo quieras ver. Pero lo hizo para que pudiéramos obtener esa salud divina. Porque la salud divina es la que te va a mantener saludable físicamente. Ya loco, ¿verdad? Eso así es, ya verás. Eso es así. Porque todas las enfermedades se originan en el espíritu y después se plasman en el cuerpo. El objeto es el cuerpo. Por lo tanto, los espíritus no se enferman. ¿Dónde van a marcar la enfermedad? En el cuerpo. Ya sea en almática, ya sea en la mente, ya sea en la voluntad, pero es en el cuerpo. O físicamente el cuerpo. Entonces, entendiendo esto, sabemos que el intelecto condenatorio, para decir lo que a ti te gusta o no te gusta, no tiene parte ni suerte con el Señor. Porque Él no va a cambiar las cosas porque a ti te gusten o no te gusten, o te disgusten o te ajusten o no te ajusten, porque Dios es Dios y nosotros vivimos sometidos a Él. Porque Él fue el que pagó el precio, no nosotros. Por lo tanto, la posición de nosotros es de sometido a Dios. No sometido a nuestra voluntad. No sometido a lo que a mí me gusta. No sometido a lo que yo creo. No sometido a lo que a mí me parece. No, nada que ver eso. Es lo que dice Dios. Punto y se acabó. Y sin cuestionamiento. ¿Por qué? Porque la obediencia no se cuestiona, se ejecuta. Amén. Dime, Che. No estamos hablando de Timoteo, estamos hablando de Jesús. Pero no meta a Timoteo. Timoteo no tiene parte ni suerte con esto. Esto es Jesús y Dios. No quiero meter a más nadie aquí, porque me sale de la dinámica. Esto aquí es con Jesús. Nosotros nos tenemos que fijar en Jesús. El maestro de nosotros es Jesús. Todos los demás patriarcas fueron buenos, pero cometieron muchos errores. Vamos a fijarnos en Jesús, que no cometió ninguno. Ese es el modelo. Seguimos. La responsabilidad que Jesús dio a sus seguidores era alcanzar el mundo entero con el evangelio del reino de Dios. Hay una relación definida entre responsabilidad y autoridad. Cuando alguien recibe responsabilidad para hacer algo, él también debe recibir la autoridad para hacerlo. Esa autoridad debe ser delegada por alguien mayor que él. Eso se entiende claro. Por ejemplo, un policía recibe la responsabilidad para mantener el orden de un pueblo o ciudad. Él también recibe la autoridad de gobierno para cumplir esa responsabilidad. Él recibe la autoridad para llevar un arma que le da poder para cumplir su tarea. El policía no tiene la autoridad sobre sí mismo. Su autoridad fue delegada, o sea, dada a él por sus superiores. Él es un hombre que trabaja con poder delegado y a él por una autoridad más alta. Él representa al gobierno. Jesús dio la responsabilidad de alcanzar al mundo con el evangelio a sus seguidores. Él también le dio la autoridad para lograr esta tarea. Usted no puede dar la responsabilidad a alguien sin darle autoridad para llevar a cabo esa responsabilidad. Amén. ¿Cuál fue esa autoridad? Fue el poder espiritual, el gran poder espiritual. Y Jesús dijo, Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo a los discípulos, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Cuando habla de cielo, te está hablando del mundo espiritual completo. Y te reafirma que también en la tierra. Quiere decir que aquí hay un mandato bautizándonos. Fíjate que cuando usted va a leer las Escrituras, bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te da la seguridad de que todos los días estará contigo. Ahora bien, ¿por qué es importante cumplir con ese mandato de bautizándole? Y él no es el tema de bautizo, pero se lo voy a reafirmar para que quede el concepto claro. Porque muchos vienen de la Iglesia Católica y no entienden el concepto. Cuando tú te sumerges bajo las aguas, tú estás cumpliendo con un mandato divino de parte de Dios, donde hay una entrega total para que esa vieja criatura muera y se ahogue simbólicamente en esas aguas.
Cuando nosotros nos inmergemos completo, nos sumergimos completo debajo del agua, quedamos cubiertos completo. ¿Qué pasa ahí? Eso es un hecho sustantivo declaratorio que a nivel físico tiene un poder espiritual. Primero, porque es un mandato de parte de Dios. Y segundo, que en el hecho físico sustantivo de la inmersión completa, usted va a ser limpiado por las aguas que simbolizan el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo lo peina completo desde cabeza a pie, va a limpiar toda la basura, la escoria de la vieja criatura que no le sirve para nada a Dios, para que entre en una nueva dimensión espiritual. Es un acto simbólico que se hace con un propósito deliberado de marcarlo usted. Es para marcarlo. Ese es el propósito, pero para marcarlo para Cristo. Por lo tanto, Él te dice que ese es un mandato para cumplir con todo lo que Él quiere ponerte. Un policía, se le da una placa, se le da un revólver, se le enseñan leyes, se le examina, a ver si está capacitado, pasa por unos entrenamientos de unos ejercicios, se le enseña a pelear, se le enseña cómo arrestar, se le enseña cómo tratar con gente para no matarla. Que los maten es otra cosa, ¿verdad? Pero se le prepara para eso. Pero ¿qué pasa? Ha fallado. No le dan higiene mental al policía. Y ahí los psicólogos se colgaron. Y la excusa es que no hay presupuesto. Alaba al rey. Entonces, hay gente que tiene un buen balance de higiene mental y pueden bregar, pero hay otros que vienen de hogares disfuncionales donde lo han maltratado. Y lo que te van a saludar es con el macanazo y después pregunta. Y si le faltaste respeto, pues te va a tratar. Pero ese es el problema. Por eso Él te manda que te bautices bajo las aguas para que esa existencia equivocada de los pasados, de la vida pasada, ya no tenga más vigencia en tu vida. Pero ¿qué pasa? Eso es una marca simbólica para que tú entiendas que tu entrega que tiene que estar sumergida bajo esas aguas. Pero tiene que ser de voluntad propia. Entonces la gente cree que esto es microondas. Ya me bauticé, ya tengo autoridad. No. Ya estás en el proceso de adquirir esa autoridad. Y al policía se le dan unos exámenes para que los pase para tirarlo a la calle. Y poco a poco lo van llevando. Y se los pongo de ejemplo porque es lo más práctico que uno puede ver para visualizar el concepto. No quiero que visualicen los errores del hombre en la policía o los errores del hombre en los alguaciles, porque esto se trata de Dios que es perfecto. Nosotros como hombres siempre vamos a cometer errores y somos imperfectos. Pero Dios es perfecto. Tenemos que fijarnos en Jesús. Por eso el ejemplo de Timoteo no me sirve. Ni de ningún patriarca, ni el mismo Pablo. Y Pablo es bueno. Pero esto es importante que usted le entienda que es de esta forma y manera que se trata la situación. Por lo tanto, resumiendo y retomando, la responsabilidad viene por un deber de un cumplimiento. Y ese deber de cumplimiento viene ligada a una autoridad que te lleva a un propósito de quién te da la autoridad. Eso está ahí resumido. Entonces Jesús le dijo, estamos en la página 45, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19 al 20. O sea que el bautismo, para tú tener la autoridad como creyente, es necesario. Y para que tengas el sello del poder de su presencia todos los días contigo, es necesario que cumplas con ese mandato. Es un mandato. Es un mandato. Hay que hacerlo. Bien. Vamos entonces a entrar en materia. Autoridad para delegar. Fíjate que la autoridad para delegar nos va a hablar de poder y responsabilidad. Poder y responsabilidad y va directamente ligada a Dios y los discípulos, que somos nosotros. Directamente. Vamos a ver esto. Cuando Jesús vino a esta tierra, Él vino con poder y autoridad. Jesús tenía todo el poder, delegado de Dios. Debido a esto, Él, Jesús, tenía la autoridad para delegar dos, el poder y la responsabilidad a sus seguidores. Fíjense qué interesante esto. Él, Jesús, tenía la autoridad para delegar los dos, el poder y la responsabilidad a sus seguidores. O sea que Él vino
con autoridad y poder para un propósito de parte de Dios sobre la faz de la tierra. Porque no se mandaba él mismo, sino él respondía a lo que el Padre le decía que tenía que hacer. Por eso en algunas partes él te dice, cuando resucita a Lázaro, dice, Padre, ya sé que me has escuchado, pero lo dije para que ellos supieran. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Que él tiene autoridad delegada de parte de Dios para hacer lo que hacía. Porque por su cuenta no hablaba, sino hablaba lo que oía del Padre. Así usted tiene que funcionar. No hay de otra, en ese mismo orden. ¿Sí? Entonces llamó a sus 12 discípulos y les dijo les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y ordenó a 12 para que ellos pudiesen estar con él y para que él pudiese enviarles a predicar y a sanar. Y les dijo, tener autoridad para echar fuera demonios. Entonces le llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Y les daba autoridad sobre los espíritus inmundos. Reuniendo a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. O sea que vemos aquí que poder y autoridad para responder a ¿qué? A una responsabilidad. Poder y autoridad para responder a una responsabilidad. ¿Qué significa eso? Que tú como creyente tienes que ser responsable de todo lo que hablas, de todo lo que comentas, de todo lo que piensas, de todo lo que haces, de todo lo que eres como persona aquí y donde quiera que te plantes. Esto es importante. ¿Por qué? Porque la sana convivencia de la conducta correcta tiene que estar en un creyente. Hello. Tiene que estar en un creyente. Llegué aquí, saludé a todo el mundo y buenos días y Dios te bendiga. Después voy a hacer lo que tenga que hacer. Tiene que estar en un creyente. Y si se enfermó alguien, ayudarlo y apoyarlo. Ah, me dijeron que estaba enfermo. Fíjate, después brego con eso. No. Eso es ser irresponsable con lo que Dios te dio. Que mi hermano me pidió porque no tiene para comer y yo tengo 20 pesos, dale 10. Y si es posible, dale a los 20 que Dios te va a suplir, porque a eso Él te llamó. Son ejemplos vivenciales. Son ejemplos que cuando tú los aplicas en tu vida, no vas a permitir dispararte de la baqueta como llamamos en el campo. Salir con sandeces y estupideces que afloran a la mente de la vieja criatura, sino que filtras eso y te trancas la boca para no decir disparate. Dominio propio. Eso es importante, porque si tú no te comportas correctamente, estás abriendo puertas para que la actividad demoníaca tome lugar en tu vida. Y eso te va a restar la autoridad. ¿Por qué? La autoridad delegada viene a ti en la medida y forma que te pongas en el plano de responsabilidad correcto delante de Dios. La responsabilidad correcta delante de Dios va mucho más de ayuno y oración. Hay gente que se pasa ayunando y oración, en ayuno y oración, para X o Y cosas, pero no trabajan con su ser interior. Hay que trabajar con el ser interior de nosotros. Tenemos que sanar interiormente. Tenemos que tener higiene mental. Tenemos que tener sanidad interior. No podemos disparar como nos parece que en la vieja criatura, porque a lo mejor antes de llamarte te hacían así, te daban un cocotazo y te pasa alguien por el lado y le sales con una palabrota. No puedes vivir así, porque de Dios no viene eso. Entonces hay que aprender. Hay que aprender. La sana convivencia en todo momento. No algunas veces, sino en todo momento. ¿Por qué? Porque eso es responsabilidad que Él te está llamando. Ah, que yo no trabajo con eso. Pues es tu problema que trabajes con eso. Resuélvelo. Porque eres tú que tienes que bregarlo. Yo te puedo ayudar como pastor, pero eres tú que tienes que trabajarlo. Perdónalo porque no saben lo que hace. Eso es fuerte. Pero somos nosotros que tenemos que trabajarlo.
¿Se entiende eso claro, verdad? Así que no fueron bendiciones materiales o emocionalismo lo que Jesús delegó a sus discípulos. Él no estableció una base organizada de operación en Jerusalén. No vaya a creer que era así. Él sabía que con solamente esto no se lograría la tarea. Él delegó el poder. Miren, en el capítulo 3 usted aprendió sobre el poder de Satanás. El poder que Jesús delegó a sus seguidores es mayor que el poder del enemigo. Fíjate cómo lo dice en Lucas 10. He aquí os doy autoridad de pisar serpientes y escorpiones, ese es el versículo base, y sobre todo poder del enemigo y nada os dañará. Y mire lo importante que esto, y se lo pongo abajo en la oración. Satanás no tiene miedo de usted, él no lo respetará, pero él le teme su autoridad dada por Dios a usted. A eso sí le tiene miedo. A eso él le tiene miedo. Entonces, cuando usted no es responsable en sus actitudes, en la forma de hablar, en la forma de pensar, en la forma de actuar, usted está perdiendo autoridad. Y cuando usted empieza a perder esa autoridad, ¿qué está ganando el enemigo? Poder sobre su vida. Terreno. Por eso es importante que cuando usted no sepa decir lo que tiene que hacer, se quede callado. Porque la tendencia humanística es abrir la boca y meter la pata. Eso es así. Entonces usted hace neutro y Señor, guíame. Y espera la respuesta del Señor. Y el Señor se la va a dar. El versículo 20 dice, importante, regocijaos de que vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. En Lucas 10, el versículo 20, no está escrito ahí. Se lo estoy diciendo porque el que continúa con eso no está escrito. Regocijaos, porque vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Eso se refiere cuando usted ve la ejecución de la autoridad. Usted se va a gozar de eso, ¿verdad? Porque para tú tener autoridad tienes que entender que tu nombre tiene que estar escrito en el cielo. Y para estar escrito en el cielo no puedes estar en pecado. Porque Dios y el pecado no cohabitan. Y el pecado al cielo no sube. Entonces, si tú estás en pecado y quieres autoridad, te quedas con el pecado porque la autoridad no está. El cristiano tiene, hermano, usted tiene que entender esto aquí, ahí, metérselo ahí entre cuero y carne, como decía mi mamá. Porque no puede coexistir el pecado y la autoridad. No es verdad. Ah, pero yo sé de gente que está en pecado y los demonios salen. Llévate de eso. Eso es un engaño y es un teatro lo que te están haciendo. Eso es un teatro, le voy a explicar ya mismo. No quiero sacarlo del tema, pero es un teatro. Quédense con eso, por eso lo voy a explicar. Eso es un teatro. Bien. Estamos hablando de que nos regocijemos cuando los demonios se sujetan al comando, porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, o está en el cielo. O sea, nuestro nombre está escrito allá en los cuarteles generales del Señor. Tu nombre se escribe en los cuarteles generales del Señor conforme a la condición almática tuya. Esa condición almática tiene que estar limpia y pura en un 100% para que tengas la autoridad delegada full como Dios te la quiere dar a través de Jesús en el Espíritu Santo que mora en ti. O sea, almáticamente tiene que haber una limpieza. Por eso Él te dice, ser santo porque yo soy santo. Entonces, la santidad no es estar así. Y no miro para acá. Eso no es santidad, hermano. La santidad es apartarse de toda obra pecaminosa y mantenerte firme. Eso es santidad. Eso es lo que Él te está pidiendo. Una pureza almática de tal manera que tu relación sea perfecta íntimamente con Dios. Esa es la pureza que Él te está llamando. Y eso se consigue manteniéndose en santidad. Entonces hay un axioma que yo quiero que ustedes copien ahí, donde está de esta manera. A mayor pureza
mayor santidad. A mayor santidad, mayor responsabilidad. A mayor responsabilidad, mayor autoridad. Les repito. A mayor pureza, mayor santidad. A mayor santidad, mayor responsabilidad. Y a mayor responsabilidad, mayor autoridad. ¿Lo tienen ahí? ¿Por qué ese es el orden? Porque ese es el orden secuencial para establecer la autoridad. Y todos sabemos que Dios es un Dios de orden. Cuando tú te sales del orden, entonces la autoridad empieza a mermar hasta que llega a desaparecer. Cuando tú te mantienes en el orden de esto que acabamos de hablar, la autoridad se instala. ¿Pero qué pasa? Esos niveles de autoridades van a seguir aumentando, hasta que llega al primer nivel de gloria, que es después de las 7 unciones. Ya de eso estaremos hablando más adelante. Pero si usted no tiene esta base, que es el andamiaje para depositar esa autoridad, no la va a tener. Porque si a usted le falta un peldaño, Dios no lo va a brincar al tercer peldaño. Lo va a dejar en el primero. Si no sube del primero, se va a quedar en el primero hasta que aprenda a subir para ir al segundo. Y después del segundo viene el tercero. Y después del tercero viene el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo. Para entonces entrar en el primer nivel de gloria. Es así que el Señor trabaja. Ahora bien, usted tiene que en el ABC seguir el ABC. No se puede colgar. Si se cuelga, lo va a virar para atrás. Hasta que va subiendo. Aquí no puede haber atajo. Aquí no puede haber forma de bloquear. O usted se mete todo exactamente como dice Dios, o se queda en el mismo lugar aunque pasen 20 años. Alaba al Rey. Así es el Señor. Así es. Por eso hay gente que usted dice, wow, pero ¿por qué no progresa? ¿Y qué pasa? Se han quedado en primer escalón. Ah, pero es que el pastor no me quiere poner a mí para nada y ya yo estoy que no sirvo para nada. No, no es eso. Es que usted tiene que aprender que tiene que pasar las cosas escalón por escalón. Y usted puede ver a otro que llega en el momento y ¡fu! Suba al quinto escalón y ya al séptimo. Eso pasa. Pero es condiciones almáticas. ¿Se entiende esto? No hay duda, hermano. Muy bien. Dice aquí en la página 46. La autoridad es basada en relación. Por ejemplo, no. Sí, esa es. Sí, está bien. Por ejemplo, el policía tiene la autoridad debido a su relación con el gobierno. Su autoridad es basada en su relación con el Señor Jesucristo. Detrás de usted está posicionado Jesús con todo el poder. Cuando usted comprende esta verdad, su vida cambiará. Jesús dijo a sus discípulos, he aquí yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Fíjese qué interesante esto. Hasta que seáis investidos del poder de lo alto. O sea que la autoridad va a hacer que tu fe aumente para que aumentes el nivel de la unción. O sea que cuando tú subes el primer escalón, ya adquiere un nivel de autoridad. Y vas para el segundo escalón, adquiere otro nivel de autoridad. Y vas a ver que cada nivel de autoridad lleva una unción. Y la primera unción va con la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, hasta que te va llevando a todos los niveles. ¿Por qué? Voy contigo ya mismo. Porque Dios quiere que en cada gradación de cada nivel tú aprendas a manejar tu vida. Por eso es que las pruebas son para unos más fuertes y para otros supuestamente más flojitas. Porque Dios va llevando a cada uno de acuerdo a las necesidades para aumentarle el nivel de la unción. Así mismo serán las pruebas. Cada individuo es individual, es individual. Pero cada nivel de la unción te requiere unas pruebas que tienes que mostrar delante de él y pasar esas pruebas para irte llevando a otro nivel. Yesenia.
Eso lo va a ubicar tú y el Señor. En tu relación con Dios. Tu relación con Dios y en las cosas que Él te va poniendo, tú vas viendo cómo Él te va llevando. Las pruebas son para que subas los niveles. Pero las pruebas que uno tiene son diferentes uno del otro, ninguna comparada una con otra. O sea, no podemos comparar a nadie con nadie. Pero cada uno va pasando unas pruebas para aumentar los niveles de unción. Y lo va llevando, gradualmente. Entonces tú te vas dando cuenta cómo vas progresando, porque en cada nivel empiezas con mucha pelea, pero de momento, ¡fua!, derroté todo. Como que estoy chévere. Y te quedas un tiempito ahí bien chévere y cómodo. Y tú sabes, ya venciste y tú le creíste. Y de momento empiezan otras pruebas. Vas a otro nivel. Y así vas ahí gradualmente. Y te va llevando. Entonces el ignorante, que tiene desconocimiento, dice, ay, yo no quiero más pruebas. Yo no quiero más pruebas. Está bueno esto ya. Entonces te quedas enano. ¿Por qué? Porque si no te da las pruebas, ¿cómo vas a crecer? ¿O es que a ti no te dan unas pruebas escritas para que puedas aprobar el grado? ¿Verdad que te las dan escritas? Pues aquí es igual. Lo que pasa es que se trata de ley de vida, conforme a la voluntad de Él. Amén. Y cada uno conforme a la necesidad que Dios sabe específicamente. Bueno, preguntamos. Robinson. Él hace una pregunta muy buena. ¿Cómo una persona puede saber que está en niveles de autoridad? Lo que dice la palabra, cuando los demonios se sujetan y la autoridad demoníaca jerárquica responde al mandato dado. ¿Lo entienden eso? ¿O no? ¿Estamos ahí, Robinson? Porque cuando tú estás en autoridad, Él te manda pichones de igual autoridad o de más autoridad. ¿Lo que pasa? Cuando te tienes que enfrentar a ellos, el Señor ya te ha preparado para lo que viene, porque el diablo nunca se le puede adelantar a Dios. Alaba al Rey. Nunca. Ajá. La pregunta que él hizo. ¿Cómo tú sabes el nivel de autoridad que tiene? Eso fue Robinson la pregunta. Puedes saberlo, ¿verdad? Pues, y tú lo vas viendo porque los demonios de la autoridad que reprende se sujetan. Se sujetan a la orden que da la persona. Como dice la palabra. Entonces, cuando eso está pasando, ¿qué tenemos que hacer? Se sujetaron, se cayó al piso. Alégrate porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Alégrate de eso, más nada. Porque se te cuela el espíritu de orgullo y te serrucha el palo. Siempre la gloria es para el Señor. Robinson. No, como viene a tu mente, tranquilo. Estás para crecer. Es la misma pregunta. Porque acuérdese que usted manda a reprender los demonios conforme al Espíritu da. No es que usted se va a imaginar, no es que yo lo voy a manejar, no es que yo lo voy a hacer. No es con la mente, es con el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo es el que habla a tu corazón y te lo dice. Y si te lo dice correcto, como siempre él lo dice, cuando tú le das el comando, es libertado y usted ve los efectos sobre el cuerpo de la persona. Es libertado. Son actitudes del corazón. Son actitudes almáticas. Son condiciones almáticas, debo decir. Voy despacio con calma. Pregunta lo que usted quiera, porque es precisamente la clase tipo Gamaliel para que podamos crecer todos. Amén. Cuando los discípulos fueron dotados con este poder, ellos cambiaron de temerosos, descreídos y dudosos en hombres de autoridad. Ahora fíjense, esta aseveración que está escrita aquí tiene una función. Fíjate cómo la incredulidad, el ser temeroso,
dudoso, desaparece. ¿Por qué? Porque ellos intelectualizaban todo y se dieron cuenta que no es en su fuerza, no es en su intelecto, no es en su sabiduría, no es en sus estudios, es en el poder de Dios. Entonces, se le fue ese andamiaje humanístico que es el que le roba autoridad y poder contra toda obra de maldad. Porque el problema que el hombre tiene es que tiene que dejar de intelectualizar las cosas para entender que Dios se mueve cuando tú decides no decidir lo que vas a hacer, sino que sea Él. Por ejemplo, usted ve una persona endemoniada y lo puede saber, pero si el Espíritu Santo no le dice, ora para que vayan y sean libres, usted no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no es usted, es el Señor. Y usted no puede ir con la autoridad que usted ha tenido a apropiarse de eso para usted hacer lo que le dé la gana. Eso no es verdad. Usted está haciendo un disparate. Y en vergüenza usted va a quedar. Porque quien lo hace es Dios. Porque es una autoridad delegada que lleva un orden que hemos estado hablando. Y si ese orden está establecido, ese orden hay que seguirlo. Yo he ido a romper muchos altares de espiritismo, pero ¿sabes qué? A todos y cada uno lo que he ido a romper, lo he ido a romper cuando Dios me autoriza a hacerlo. No es cuando a mí me parece. Ah, espérate que hoy tengo el lunes libre, voy para allá a romper el altar. No. Si Dios me dice que es el viernes, es el viernes. Si Él me dice que es el jueves por la noche, es el jueves por la noche. Porque el que lo hace es Él. Si tú lo haces por el conocimiento tuyo, ¿cuántos yo no he roto que rompo uno más? No es nada. Este es chiquito. Te lo compro hecho en el borde de mi cajo y lo botas en Carolina. No te mandes. Tiene que ser como Él te manda. ¿Ves? Y esto es importante. Muy importante. Porque la gente cae equivocadamente en la confianza de que todo me sale bien. De que mira esto, mira lo otro. Olvídate que es una bobería. 4 palos ahí y 3 gatos y 2 ollas. No, hombre, no. Eso lo rompo yo. Ahí te puedes equivocar. Porque te estás autocomandando para hacer algo que Dios no te mandó. Rompiste la cadena de comando. ¿Y la autoridad dónde está? No está. Y te dan una zurra. Como le pasó a la gente, a Pablo conozco, pero a vosotros ¿quién soy? En el nombre del Dios de Pablo. ¿Te das cuenta? Esto es así, idénticamente. ¿Lo entienden, verdad? Seguimos. Marcos 16:20 dice, y ellos salieron y predicaron en todas partes, actuando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que seguían. Quiere decir que hay una confirmación de esa autoridad. Ya tú sabes que Dios la ha puesto. ¿Cómo Él la va a confirmar contigo? Que es la pregunta de Robinson. Muy buena. Pues cuando Él te mande a hacerlo en el nombre de Jesús, tú ves que lo que Él te mande a hacer se cumple. Y eso tú lo vas a hacer exactamente como Él te dijo que lo hiciera. No puedes salirte de ahí. Porque el que lo hace te dio un propósito para que se cumpliera bajo un manto de una responsabilidad donde está puesta esa autoridad. Y si tú te extiendes fuera del manto, quien habló fue el hombre, quien actuó fue el hombre y Dios no está en el asunto. Y los demonios le temen al hombre, nada que ver. No le tienen miedo. Tiene que ser como Dios dice, exclusivamente, absolutamente. El libro de los Hechos, de los Actos, registra cómo la promesa del poder espiritual se cumplió en la vida de los creyentes. Los milagros, las señales y maravillas descritas en este libro son impresionantes. Cada manifestación del poder de Dios contribuyó hacia el cumplimiento de la gran responsabilidad de alcanzar el mundo con el Evangelio. Ahora bien, 2 palabras para el poder, muy importante esto. El Nuevo Testamento tiene 2 palabras en griego diferentes, son traducidas por una sola palabra, poder. Los 2 significados que se ilustran en este versículo, salud. He aquí os doy autoridad de pisar serpiente. Te está hablando de la tierra.
te dice, coma, escorpiones, está hablando de seres celestiales. Pero ¿qué pasa? Lo dice en plural. ¿Ves? Y sobre todo el poder del enemigo, y nada os dañará. Ok, fíjate que dice escorpiones, está hablando de un plano celestial, pero ¿qué pasa? Ese plano celestial incluye los 3 cielos. Los 3 cielos. Esto es importante porque usted sepa lo que usted está haciendo, lo que Dios está haciendo a través de usted. Primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. Del tercer cielo sale el comando. Por lo tanto, de los cuarteles generales de Dios sale la orden para ser ejecutada en la tierra hacia los 2 cielos. Es ahí. O sea, el comando no sale de aquí de la tierra para que suba al tercer cielo y venga la orden y baje. No, no, no. Esto es diferente a la oración. La oración es así, pero esto es diferente. El comando sale del tercer cielo y baja a este primer cielo. Y usted es la antena que recibe el comando. La antena es el Espíritu Santo, que lo va a ejecutar a través de usted. ¿Lo pueden ver claro? Ese es el orden. No se manda, no porque yo quiero hacerlo ahora, porque es que después se va. ¿Y tú crees que Dios no sabe dónde se va a ir? Dios tiene el control de todo lo que pasa. ¿Por qué te tienes que decir? No, es que mi familia no se ha convertido y viene el rapto y me los va a dejar a todos. Estaría guanda loca. Que ninguno se ha convertido. Alaba al Rey. Claro. Y nosotros lo hemos creído. ¿Es así? Yo no me voy a preocupar. Porque ellos se quejan y pataletean y pelean, pero cuando se les retuerce el rabo, ora por mí. Eso quiere decir que hay algo que sabe que es verdad que Dios es poderoso. Hay algo ahí abajo. Y tenemos que creerlo. Pues entonces, ¿qué pasa? Como esa orden va a tener que bajar desde allá arriba, los cuarteles generales, hasta el cielo donde estamos, en el primer cielo, yo tengo que esperar que esa orden ejecutoria baje para yo hacer lo que tengo que hacer. No porque a mí me parece, no porque yo sé, porque yo conozco el historial. Olvídese lo que usted conoce y sabe. El que sabe es Dios. Usted no sabe nada. Usted se quiere saber, usted no sabe nada. ¿Sabe una cosa? Y adopten esto. Es un lema que yo tengo muy mío. Mientras más estudio, más sé que no sé nada. Póngase ese lema en la mente. Póngase ese lema para que se dé cuenta que no sabemos nada. Cuando mantenemos la actitud de humildad en ese principio, entonces Dios te usa más poderosamente porque más dependencia de Él creas en tu vida. Bien, es aquí. La palabra griega exausia. Espera, perdóname. Tengo que explicarle. El poder del enemigo es dunamis. El poder del enemigo es dunamis. Dunamis. Sí, pero no se lo explique. La palabra griega exausia. 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 Significa poder, autoridad delegada. Ahora bien, cuando usted busca el original, está viendo, va a entender que eso significa autoridad que viene del corazón. Porque en el original, en lugar de hablarse de la mente, se hablaba del corazón. Porque el corazón refleja los sentimientos puros de una persona. Entonces, cuando se escribe esto, se está hablando de autoridad del corazón. O de, debo decirlo en el orden correcto, corazón de la autoridad. El Espíritu Santo me corrige, que diga corazón de la autoridad. ¿Por qué? Corazón de la autoridad es de donde nace la autoridad. Ahora bien, el Espíritu me lleva a decirle que nosotros nacemos del corazón de Dios en el anhelo de tener hijos. Entonces, esa autoridad viene del corazón del Padre a nosotros, que es donde verdaderamente nace esa autoridad. Y esto es importante que usted lo entienda. Usted vino a nacer sobre la faz de la tierra igual que yo, porque el corazón del Padre así lo quiso en su origen.
Ah, no, pero es que yo soy un bastardo. ¿Sabe una cosa? La condición biológica y las circunstancias de vida que acontecieron en tu vida no tienen nada que ver. Alaba al Rey si puede. Esto es importante que usted lo entienda. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo te va a querer venir. Pero ¿quién tú eres? Y te va a querer desaforar de esa autoridad de donde nace del corazón del Padre. Y tú no te puedes dejar serruchar el palo. Porque es una mentira. Estamos ahí claros, ¿verdad? No, porque es que, como yo fui la más chiquita, eso fue una surrapita. Yo digo, es una surrapita ahí que quedó. Como eso no vale nada. Eso es lo último. Sí. Oye, eso es diabólico. Eso es malo. Porque eso es menospreciar lo que Dios da. Sí, vienen esas cosas. Pero yo se lo tengo que decir para que ustedes se relacionen con este tipo de vocabulario, porque el enemigo lo usa para sacarle a usted de la coidonía del amor de Cristo. Y quitarle autoridad. Usted no se la puede dejar quitar. Usted sabe que eso es así. Así que ya sabemos lo que significa la palabra exousia. La palabra dunamis se refiere al poder inherente. Poder inherente se deriva de la mente y del ego. ¿Por qué de la mente y del ego? Porque es el poder carnal, animal, diabólico, intelectual. Eso lo hemos hablado ampliamente en la curva de personalidad. Es irracional. El poder inherente de dunamis se usa en este versículo para describir el poder de Satanás. El poder delegado se usa para describir el poder de Jesús que fue delegado por Dios. Es este poder delegado por Dios que es el mayor que el poder, que es mayor que el poder del enemigo. Es por esto, es esto poder delegado que fue transmitido a los creyentes. Usted no nace con ese poder. Usted no lo hereda de sus padres. Él es delegado a usted por Jesucristo. Fíjense que aquí hay una triple negación de poder energético. Hay una triple negación del poder energético. Porque la representación de nuestro Dios está plasmada en nosotros en tres dimensiones: Padre, Hijo y Espíritu Santo. La negación nuestra, constituida en las tres partes de nuestra personalidad, tiene que estar negándose a la criatura intelectual, negándose a esta carne y negándose a las cosas que a nosotros nos gustaban anteriormente para formar las que Dios nos quiere dar. Por lo tanto, la negación de poder energético, es decir, el dunamis que nos motivaba antes, tiene que estar negándose en nosotros para que entonces la autoridad divina llene todas las partes de nuestro ser, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuerpo, alma y espíritu. ¿No ven eso? Eso como que está medio, ¿verdad? No. La carne es la concupiscencia. La concupiscencia está en la carne. Esa es la carne. Pero cuando usted se niega triplemente, es para que entonces el Espíritu Santo tome total dominio de todo nuestro ser. ¿Se acuerdan la curva cuando le expliqué en sanidad interior que nosotros somos un espíritu que habita en un cuerpo y tiene un alma? Toda la parte almática, que es parte del superego, tiene que estar negando la doctrina vieja que hemos aprendido. El ser presente en el aquí y en el ahora tiene que estar sometido a Dios, por lo tanto se niega. Y la parte de élite, que es la parte animal sensual, autonómica de nosotros, tiene que someterse a la negación de la cruz de Cristo. Por lo tanto, son tres poderes energéticos en nosotros que Satanás los usa a través del dunamis para movernos contra los principios de Dios. ¿No entienden? ¿Me explican?
Estos somos nosotros. Un cuerpo que tiene un alma y un espíritu. Estas tres posiciones, antes de venir a Cristo, gracias, antes de venir a Cristo, pertenecían al mundo. Y el mundo dominaba. Hay una acción dinámica, continua y constante, energética, en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Las tres tienen que someterse, negándose a sí mismas, para la vieja criatura que operaba ahí. O sea, tienen que negarse. ¿Para qué? Para que el Espíritu de Dios pueda trabajar en nosotros, en el ser, y en el superego. Y esto sabemos que es el inconsciente, este es el consciente, y esto es la parte autonómica, animal, para que es más fácil verlo así. La parte animal irracional, que no razona. Usted come y digiere y se olvida. Usted mira y se graba aquí. Esto es producto de lo que dice la gente que usted era y lo que usted cree que era antes de venir a Cristo. Esa es la parte que está en el inconsciente. Pero ¿qué pasa? El ser, que es el presente en el aquí y en el ahora, ¿verdad? Presente, tiene, este es el pasado, donde está acumulada todas las experiencias de su pasado. Tiene una condición donde este pasado se hace un presente activo. Y cuando usted viene a Cristo, el nivel de cruz para subirle le causa muchos problemas porque ese pasado todavía no se le ha entregado 100% a Dios. Porque no hay una negación. Entonces, de momento el ser presente como que le cuesta, dispara de la baqueta, como ahorita le preguntaba. Porque tiene malos hábitos y malas costumbres que tiene que cambiarlas. Eso tiene que hacer usted. Ni Dios lo va a hacer. Usted tiene que hacerlo. Contestar bien, tener buenos modales, tener la coidonía con los hermanos. Eso tiene que hacer usted. Usted en el aquí, en el ser, en el aquí, en el ahora. Entonces, ¿qué pasa? Ese pasado que usted no entregó tiene la capacidad de ponerse en un activo presente y producir una, en lugar de una negación, en usted imponer, siendo cristiano, el criterio que usted le da la gana de ser. Porque a usted le parece, no, porque yo leí, empieza a buscar palabras y pues, ¡no! No empieces a justificar las malas acciones. Tienes que aprenderte a sujetar a tu maestro y a quien te está guiando. Y es que esto se pasa para acá. Y empiezas a sacar cosas. Y empiezas a hablar disparate. ¿Qué pasa? Esto hace que tu espíritu te empiece a hablar almáticamente y tú crees que Dios te habló. Y el que te habló no es ni Dios y a veces no son ni los demonios, eres tú mismo. Por eso la negación tiene que estar en los tres sentidos. Alaba, Rey, si puede. Eso es lo que trataba de explicarle. Ahora sí. Y eso es lo que trata de hablar esto aquí. Porque de esa manera es que tú vas a poder escuchar la voz correcta de Dios y saber lo que Dios te está hablando. No, porque es que Dios me dijo, pues vamos a filtrarlo por la palabra. Y cuando tú ves la sustancia de la palabra, no existe. ¿Por qué? Porque quien te habló era Espíritu. ¿Y por qué te habló el Espíritu? Porque no sanaste tu condición almática del pasado y lo pusiste en el presente. Y lo que te apareció diferente en el presente se switchó acá y se metió en un conocimiento de un pasado y lo puso en el Espíritu y Dios me habló. Alaba, Rey. Por eso el Espíritu Santo nos está llevando que la negación en este versículo bíblico tiene que haber una triple negación de poder enérgico. ¿Estamos claros? ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? Y aquí vamos a terminar, pero quiero que entienda esto. Esta es la razón por la cual la gente dice, no, que Dios me habló. Y cuando tú dices, vamos a ver dónde Dios te habló, no hay sustancia, porque es incoherente, porque quien te habló
fue este pasado que se pasó al presente y habló a tu espíritu y creíste que vino de parte de Dios y Dios no está en el asunto. Y entonces, ¿qué pasa? Condenas la gente y señala creyéndote que tú tienes razón. Y te lleva a una gran equivocación. Esto pasa mucho, hermano, no se crea. Esto pasa mucho. Esto pasa mucho. Ay, bendito, ese se lo mapea. Que está fuera de la iglesia, olvídate. Eso es fiesta que le hace el enemigo. Sí, no, y si no tiene conocimiento, aún dentro de la iglesia, si no tiene este conocimiento que estamos vertiendo aquí, también se tiende a equivocar. Por eso muchos profetas, yo les digo, en parte conoce y en parte profetiza. Por eso la palabra lo dice. En parte conoces y en parte profetiza. Y a ellos les choca mucho eso. Cuando yo los encierro allá arriba, les doy la curvita. Y dice, wow. Y tienen que conocer esto. Porque si tú vas a ser profeta, tienes que dominar esto. Porque si no, el día que tengas coraje contra tu marido y le tengas que ministrarle a un varón, le vas a pasar la rastrillo y el pobre hombre no tiene nada de culpa. Y le vas a dar con la palabra. Es esto. Y es esto que está aquí. Bueno, vamos a quedarnos aquí. Preguntas hasta aquí, ya son las 9:05. Nos quedamos en 2 palabras para el poder. Es que hay que hablarlo con calma. Pero ya mismo acabamos. 2 palabras para el poder, ¿verdad? Aquí está. Ok. Aquí. Ok, aquí. Pues vamos a orar. Si hay peticiones en internet, déjenla saber. ¿Hay alguien que necesite oración por algo específico? Acuérdense que los miércoles tienen este ensayo de adoración. A las 6. A las 6, mañana a las 6. El jueves tenemos Antiguo Testamento. El viernes el culto de jóvenes. El sábado tenemos una boda que tiene que hablar con la adoración para que se pongan de acuerdo con ellos, para que estén a las 10 de la mañana y con Wanda. ¿Hay alguien que necesita oración por algo específico? ¿No? Amén, para tu hijo. ¿Quién más levantó? Tato. Por mis hijos, amén, claro que sí. Hijo. Yesenia, por tu hijo. Y el otro también. Charlie. Muy bien. Estudio, dijo. ¿Quién más? Levantó la mano. Amén. Claro que sí. Orlando. Neisha. Edna. Eso fue un éxito total ayer, ¿sabes? Carlos, dale un aplauso al Señor, ¿verdad? Por toda esa gente que no conoce la palabra de Dios. Amén. Porque se esparce el Evangelio y cumplamos el propósito de Dios para que ellos puedan conocer la verdad. Hasta los confines de la tierra, como dice el Padre. Amén. Claro que sí. Muy bien. Oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial. En esta noche, Señor, venimos a tu presencia a clamar, Señor, con motivaciones del reino. Mira a cada hijo envuelto y representado en cada familia aquí. Mira a cada persona que en especial estamos orando por una sanidad, no solamente almática, sino en el cuerpo físico. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, unido a mis hermanos, porque hay poder en el acuerdo de la oración. Y esta oración subirá a lo alto, Señor. Y sabemos que tú lo estás escuchando. Y que tus ángeles están recogiendo las oraciones de cada uno de ellos. Y aún más las que hay en los corazones de ellos, que te lo han presentado de madrugada y no han sido vertidas aquí. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor,
Que este clamor de este pueblo se oiga hasta el tercer cielo. Que los cuarteles del comando tuyo, Señor, desciendan con unción y poder en favor de tu pueblo. Mira la condición almática de este pueblo que han querido pasar leyes contrarias a tus principios. Leyes que violentan, Señor, lo establecido desde el origen. Y este pueblo, Puerto Rico, Señor, se ha levantado. Se ha levantado en tu nombre. Se ha levantado creyendo y sabiendo que tú cumplirás tu palabra. Y entendiendo los tiempos apocalípticos en que estamos. Pero ayer, Señor, quedó en evidencia que tú has aguantado el juicio, lo has detenido sobre esta isla con un propósito determinado que ayer se empezó a ver ante nuestros ojos. Cuando me dijiste, estas rodillas no se han doblado a Baales, se han doblado para mí. Entonces, Señor, yo entendí, y tu siervo que estaba al lado mío lo pronunció con su boca. ¿Por qué tú has detenido el juicio, Señor? Y te doy gracias, te damos gracias todos. Te damos gracias, Señor, porque tu sabiduría está con nosotros. Te damos gracias porque tú nos das la oportunidad de entenderte y de conocerte aún más y saber que tu misericordia y tu piedad es más grande de lo que podamos entender. Oh Padre, te damos gracias porque permitiste que esta manifestación gloriosa de movilización de tantas almas que te adoran a ti en espíritu y en verdad pudiéramos llegar allí. Hoy, Señor, venimos al trono de la gracia a derramar nuestro corazón delante de ti para darte gracias y para decirte, Señor, que aquí estamos para servirte, que aquí estaremos, Señor. Y cuando esa persona se atrevió a preguntarme y grabarme si con mi vida respaldaría tu palabra, yo no tengo ambaje ni rodeo para decirle que así mismo es. Y que así como tú lo pusiste en mi corazón y yo lo expresé, lo pongas en cada uno de los corazones de tus hijos aquí presentes. De tal manera que seamos un Cristo viviente de autoridad y poder, con propósito y responsabilidad, para llevar, Señor, tu autoridad sobre la faz de la tierra. No tenemos miedo, Señor. Sabemos en quién hemos creído. Sabemos que tú nos llamaste y que tú nos darás las herramientas y la autoridad para vencer toda obra de maldad. Y hoy nos levantamos, Señor, con tu poder y con tu autoridad sobre toda obra de maldad para demostrarle al mundo que este pueblo no dobla rodillas ante Baales. Y que no importa, Señor, las amenazas, que no importa las equivocaciones de ellos, nosotros caminaremos en tu verdad. Y que le perdonamos, Señor, porque realmente no saben lo que hacen. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Adoramos al Rey. Hemos venido a adorarte, hemos venido a decir Vamos a recoger las que ofrendas. eres el Rey, que no hay nadie como tú, Señor, tan grande, majestuoso y hermoso. Hemos venido a adorarte, hemos venido a decir que eres el Rey, que no hay nadie como tú, Señor, tan grande, majestuoso y hermoso. Hemos venido a
que no hay nadie como tú, Señor, tan grande, majestuoso y hermoso. Hemos venido a adorarte, hemos venido a decir que eres el Rey, que no hay nadie como tú, Señor, tan grande, majestuoso y hermoso. Dios Padre Todopoderoso, bendice estas ofrendas, Padre. Bendice esta iglesia que cumple tu palabra y que la escucha y que aprende de ella todos los días, Señor. Y que esta ofrenda sea usada para tus méritos y para todas aquellas cosas que tú quieres hacer con esta humanidad que tanto te necesita. Amén. Sabes que cuando nosotros declaramos perdón y le decimos como Jesús le dijo al enemigo, perdónalo porque no saben lo que hacen, entonces es cuando Dios toma acción en lo que hay que hacer. Porque hemos descargado todo coraje y complejo de culpa y toda ira y acción contraria al perdón cuando lo delegamos en Él. Así que el evento de ayer lo hemos puesto en las manos del Señor. Gracias, Señor, por este manjar de tu palabra y permite, Señor, que esta palabra que se revela a cada uno de nosotros cobre mayor autoridad y poder, cuyo propósito esté santificado y sellado para ti. Y tu gloria, Señor, nos porte a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Adoramos al Rey. Al que es digno de recibir la gloria y al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria y al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad. Al que vive por siempre, ay, gran yo soy, a Jesús. Al que es digno de recibir la gloria, y al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, y al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad. Al que vive por siempre, ay, gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad. Al que vive por siempre, ay, gran yo soy. Al que vive por siempre, ay, gran yo soy. Al que vive por siempre, ay, gran yo soy.